Ok, pues bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, pastores, líderes, diáconos, lo que sea que estés haciendo por acá, cristianos, bautistas, pentecostales, mormones, católicos, lo que sea que estés por acá haciendo, bienvenidos. Recibe un abrazo, un saludo de todo el Ministerio de Razón y Creencia. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y hoy me toca estar por acá con ustedes, acompañándolos como host en este curso del día de hoy. Como sabrás, cada semana Razón y Creencia tiene temas diferentes, temas distintos, ya sea algún tema en específico, ya sea algún estudio de algún libro o carta de la Biblia. Entonces nos da gusto que estés por acá en este tema del día de hoy, en este curso del día de hoy. A lo largo de varias semanas está llevando. Y si no conoces los cursos completos que maneja Razón y Creencia, te invitamos a que te agregues a los grupos de WhatsApp o a que también nos sigas en redes sociales de Razón y Creencia para que puedas conocer los diferentes cursos que tenemos de apologética, de teología, algún curso de como estos de argumentos, algún curso de estudio de alguna carta de la Biblia o de algún libro de la Biblia. Entonces, apúntate a nuestras redes sociales, métete a los grupos de WhatsApp para que estés enterado a lo mejor de algún tema que te llame la atención. Puedes usarlo tú, puedes compartirlo con tu familia, puedes compartirlo con tu iglesia, puedes compartirlo con tus cuates. Y o si te gustó y te gusta este estudio o estos temas que estamos viendo y ya no pudiste compartirlo con tus cuates en vivo, también puedes compartirlo, los videos que se suben todas las semanas a las redes sociales para que también puedas compartirlos con ellos y ellos también puedan aprender un poco más como tú y como yo cada semana con cada clase diferente. Te repito mi nombre, Emanuel Ortiz, y yo soy el teólogo y nos vamos a ver en este ratito que me toca estar por aquí con ustedes. Recomendaciones para la reunión. Recuerda ingresar con tu micrófono apagado y cuidar el fondo de tu pantalla, cuidar el fondo de lo que estás, de donde estás. Como ya sabrás, ya habrás visto por ahí en redes sociales, de repente pasa en clase, pasa la mamá pateando el perro por la parte de atrás o pasa el papá sin playero, lo que sea, y lo recortan. Entonces, para evitar ese tipo de memes, cuidado con tu fondo de ahí o también puedes permanecer con tu cámara apagada. Otras recomendaciones, yo aquí tengo la mía, ten tu Biblia a la mano. Ya sabes, aquí nos gusta hablar con la palabra de Dios, enseñar conforme a la palabra de Dios. Entonces, si el profesor nos invita a abrir alguna carta, algún libro, en algún pasaje de la Biblia, te recomiendo que tengas tu Biblia cerquita de ahí para que puedas buscar, para que veas que no estamos diciendo mentiras, que no estamos inventando nada, a menos que estemos cambiando palabras, pero más que nada por la versión que estés manejando o estemos manejando cada uno de nosotros, por ahí pudiera haber alguna variante, pero no vamos a enseñar o a estar viendo cosas que no vienen en la palabra de Dios. Otra cosa también, yo también tengo por aquí una libreta para que puedas tomar notas, para que puedas tomar apuntes, ya sea de lo que te va interesando en la clase, de lo que vas aprendiendo de la clase, o también si tienes preguntas conforme va el profesor exponiendo, también puedes tener preguntas y puedes también al finalizar de la clase hacer tus preguntas. De hecho, es el siguiente punto. Anota tus preguntas para el final de la exposición tú puedas hacer tus preguntas, ya que hay un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, si tienes una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, apuntas en tu libreta, en tu celular, lo que sea, y al final vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas. Una vez que lleguemos al tiempo de preguntas y respuestas, vamos a invitarte a que tú levantes tu mano con tu emoji o puedes prender tu cámara y levantar tu mano para darte voz, para activarte el micrófono, para que puedas tú empezar a participar con tu pregunta. Ahora también plantear preguntas concisas, ¿no? Dura la cabeza, acabo que el profe aquí nos va a contestar. Y también respetar el tiempo de preguntas, ¿ok? Como lo he dicho en otros cursos, si tienes una pregunta, dos, tres, cuatro, cinco preguntas, por lo pronto en tu primera participación solamente haz una pregunta para dar participación también a otros compañeros de clase. Si al final ves que nada más tú preguntaste y nadie más se anima, bueno, ya puedes hacer tu segunda o tercera pregunta, ¿ok? Pero por lo pronto, al iniciar, haz una sola pregunta y posteriormente se te contesta la pregunta. Si nadie más se anima, otra vez haz tu pregunta y si alguien más se anima, dale oportunidad a esa persona para que pueda también hacer su
o sus preguntas, que al final del día, como quiera, vamos a contestarlas, ¿ok? Bueno, yo no, el profe, ya yo paso la bola al profe para que él se encargue de contestar tus preguntas, ¿ok? Paso micrófonos y cámaras a mi amiga María para que también nos presente al profesor el día de hoy. Buenas noches, hermanitos. ¿Cómo están? Los saludo con la paz del Señor. Continuando esta serie expositiva sobre el arte de argumentar, vamos a dar el uso de la palabra al profesor para que en esta noche nos explique y nos dé su disertación acerca del argumento a partir eh, de la profecía. El profesor Hugo Vázquez es licenciado en psicología y licenciado en teología. Tiene un magíster en estudio teológico. Además de esto, cuenta con diplomados en psicología clínica, neuropsicología, psicoanálisis, terapia cognitiva, conductual y logoterapia, y certificados en psicología positiva y community manager. Para ello, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro queridísimo profesor Hugo Vázquez para que pueda continuar con su disertación. Tiene el uso de la palabra, profesor. Muchas gracias. Amén. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación para participar en este tema. También gracias a los hermanos que están organizando estos cursos. Estuve revisando algunas de las clases que han estado viendo hasta hoy. Son excelentes temas que se han estado topando. Entonces, sí, estoy también agradecido y alegre de poder compartir con ustedes, ¿no? Bien, bueno, creo que puedo compartir pantalla, ¿no? Déjenme ver. Así es, ya puede compartir. Ok. Ahí se está viendo la pantalla, ¿no? La presentación. Afirmativo. Chévere. Chévere. Bueno, el tema de hoy es la existencia de Dios a partir de la profecía. Me pareció un tema bastante interesante porque por lo general el tema de las profecías cumplidas, se lo ha usado como en discusiones apologéticas sobre la veracidad de las escrituras, la autoridad de las escrituras, la inspiración de la Biblia o la singularidad de la fe cristiana, ¿no? Especialmente al hablar de Jesús y las profecías cumplidas. Pero no creo que se lo haya usado tanto como para argumentar a favor de la existencia de Dios, aunque obviamente está relacionado, pero sí me parece interesante también hablar en este sentido, de la existencia de Dios a partir de las profecías cumplidas, ¿no? Entonces, el propósito de esta clase es explorar cómo las profecías cumplidas pueden ser un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando. Y de paso, obviamente, argumentamos a favor de la exclusividad de la fe cristiana, porque estaríamos hablando de la singularidad de la fe cristiana, de las escrituras y todo esto, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a analizar casos específicos en los que las profecías se han cumplido con un grado significativo de especificidad y de detalle que obviamente nos obligan a a evaluar el origen de este conocimiento sobrenatural en ciertas personas o ciertos seres humanos, ¿no? Ese sería el propósito de esta clase. Pero primero vamos a entender un poco, hablar un poco sobre qué es la profecía para entender a qué nos estamos refiriendo. Sabemos que en la Biblia, cuando hablamos bíblicamente, la profecía es solamente una comunicación divina eh, otorgada a ciertos individuos escogidos, conocidos como profetas, ¿no? Quienes han sido llamados a transmitir un mensaje de parte de Dios.
Entonces, bíblicamente, la profecía es algo que puede abarcar la predicción también, ¿sí? La predicción sobre eventos futuros, pero también profecía incluye el proclamar verdades divinas, la exhortación, las advertencias, mensajes de consuelo, mensajes de instrucción para el pueblo. Todo eso abarca la profecía. Es decir, un profeta en la Biblia es solamente alguien que habla de parte de Dios, ¿sí? Eso es, por lo menos en el Antiguo Testamento, la palabra que hebrea que se usa, que se relaciona con profetas, es la palabra Naví, que viene del término Naba, que significa llamar o también anunciar. Y refleja esta función del profeta como alguien que proclama la palabra de Dios, sirviendo como dice ahí, como un portavoz divino. Entonces, por eso es que cuando nosotros leemos las profecías o los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Ezequías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, vemos que no solamente son predicciones. De hecho, si vemos la profecía predictiva, es como muy poco el porcentaje en comparación de la profecía, como decía, de exhortación, de educación, qué sé yo, de advertencia, ¿no? Muchas cosas se cumplen en las profecías, no necesariamente de manera predictiva, sino de manera, como dije, de advertencia. Muchas veces Dios advierte al pueblo, no hagas esto porque te va a pasar esto. Pero luego al pueblo le pasa eso, no tanto fue como predicción, sino porque había una advertencia antes de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, las profecías de predicción no son la mayor parte del contenido de los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, bien, en el Nuevo Testamento, el término ya cambia un poquito de sentido, la palabra en el griego profetes, que tiene de pro, que significa antes, y femi, que significa hablar. También sí hay como cierto sentido de hablar antes, ¿no? Se traduce con mayor precisión como uno que habla antes, que anuncia las cosas antes, ¿sí? Pero debemos entender que los autores del Nuevo Testamento tenían la mentalidad judía en cuanto a que era un profeta. Y como digo, que no necesariamente era solamente aquel que habla el futuro, aquel que nos dice lo que va a pasar. No necesariamente es eso, ¿no? Hay muchas cosas que eran el don del profeta. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla del don de profecía en Primera de Corintios, habla de que el que profetiza habla para consolar, para exhortar, para estas cosas, no tanto para predecir el futuro, ¿no? Entonces, solo para aclarar un poco de que el término de profecía es algo más amplio que solamente la adivinación o la predicción, no adivinación, predicción, sí, la predicción. Bien. Entonces, si queremos hablar de profecías predictivas, yo creo que las profecías más claras, porque como dije, es parte, sí, la predicción también. No lo es todo, pero sí es parte. En ese sentido, las profecías más claras son las que tienen que ver con Jesús, con el nacimiento, el ministerio y la muerte y resurrección de Jesús. Y eso es lo que da esta coherencia, esta unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, solo mencionaba el concepto general de lo que es la profecía, pero para el propósito de esta clase, que es argumentar sobre la existencia de Dios, vamos a hacer hincapié en este aspecto predictivo de la profecía, porque eso es lo que nos interesa para este efecto, ¿sí? Como dije, no lo es todo, pero sí es parte, y en eso nos vamos a centrar, en el aspecto predictivo de la profecía, ¿no? Ahora, ¿qué criterios podríamos ver nosotros para que una profecía de tipo predictiva sea verdadera? ¿Sí? Vamos a partir de ahí, establecer ciertos criterios con los cuales podemos, de alguna forma, afirmar que una profecía se ha cumplido, que es verdadera, que es algo real. ¿Sí? Estos criterios serían, lo primero, la claridad, ¿sí?
Una verdadera profecía debe ser clara y comprensible, ¿ok? Si es que hablamos ya de una profecía que es como un poco ambigua o que ya es susceptible para múltiples interpretaciones, que el mensaje no es tan claro, no nos va a servir mucho para este efecto, ¿no? Tenemos que hablar de una profecía que sea clara, que el mensaje sea eh, entendible y que se pueda, entonces, de alguna forma, entender también su cumplimiento, su significado, ¿no? Entonces, tiene que ser clara, tiene que ser específica, la especificidad es importante. Deben ser profecías que no sean tan generales, ¿no? Que cualquier evento en el futuro podría como interpretarse como parte de esta profecía o como que da este cumplimiento, sino que tiene que ser algo específico. Lo tercero es que tiene que tener una predecibilidad, es decir, tiene que ser una profecía predictiva que debe anunciar eventos que son realmente futuros, ¿sí? No debe estar hablando de algo que ya ha ocurrido, ¿no? Porque en la Biblia tenemos textos proféticos que hablan de eventos que ya ocurrieron, que de pronto después se les dio también otra interpretación en el futuro. Pero como digo, para el hecho de lo que estamos proponiendo hoy, tiene que ser una profecía que esté prediciendo eventos en el futuro, ¿no? No algo que ha ocurrido o que esté ocurriendo. ¿Ok? Y tiene que tener un cumplimiento verificable, ¿sí? Para que la profecía sea considerada verdadera, su cumplimiento debe ser observable y verificable. Debe haber evidencia clara de que esta profecía se ha cumplido conforme fue pronunciada, ¿no? Entonces, con estos cuatro criterios nosotros podemos evaluar si una profecía es verdadera o no, si nos sirve o no para el argumento que nosotros vamos a estar desarrollando en esta clase, ¿no? Ahora, es algo importante aquí mencionar que obviamente la fe cristiana no es la fe exclusiva que menciona profecías que se van a cumplir en el futuro. Obviamente que no. En diferentes culturas, creo que ha sido parte integral de muchas religiones y culturas a lo largo de toda la historia, hablar de profecías o eventos que se han predicho y que se van a cumplir en el futuro, ¿no? Ahora, nosotros podríamos, claro, profundizar un poco más de por qué la profecía, las profecías bíblicas son diferentes o estas sí son profecías verdaderas, pero podemos mencionar al pasar algunas cosas importantes. Por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, eran conocidos los oráculos, ¿no? Especialmente el oráculo de Delfos, que jugaba un papel central en la vida religiosa y política en aquel tiempo. Pero obviamente los pronunciamientos del oráculo eran notorios por su ambigüedad, ¿sí? Eh, bueno, aquí se menciona un ejemplo famoso de una respuesta dada al rey Crespo de Lidia, que interpretó una profecía del oráculo para significar que tendría éxito en la guerra contra Persia, cuando en realidad lo que el oráculo quería presagiar era su derrota. Es decir, eran como profecías ambiguas que se podía entender de cualquier manera. Lo mismo en culturas indígenas, alrededor de todo el mundo. Hay también profecías, ciertas cosas que se iban a cumplir. ¿Se acuerdan ustedes de este tema que hubo no sé si fue en el 2012 esto de los mayas, creo que era, ¿no? Las profecías de los mayas, que se va a acabar el mundo en el 2012 y cosas por el estilo que al final no sucedieron. Pero porque igual no son textos claros ni específicos ni que cumplan esas características que ya mencionamos, ¿no? Se puede interpretar de muchas formas. Por ejemplo, el caso del famoso Nostradamus, que creo que han de haber escuchado, es este hombre europeo
Michel de Nostradamus. Se habla mucho de las cuartetas de Nostradamus, que también muchos interpretan esto como predicciones de eventos futuros, pero de igual manera, cuando uno lee estas cuartetas, se da cuenta que son notoriamente ambiguos también, ¿sí? Llenos de simbolismos y de textos que son susceptibles a cualquier tipo de interpretación. O sea, simplemente es como de ir ajustando ciertas cosas y se puede relacionar con cualquier evento del futuro, ¿no? Entonces, o de nuestro tiempo de presente, se dice, Nostradamus ya dijo eso y, y cuando uno se lee en realidad las profecías, se ve que son muy ambiguas, ¿no? Eso, solo por tomar en cuenta algunas de estas profecías. Pero entonces, las profecías de, de la Biblia, ¿no? A diferencia de las tradiciones, de estas tradiciones y culturas religiosas, las profecías bíblicas, especialmente, como había mencionado, las profecías mesiánicas, eh, son más específicas, son verificables y que dan fiabilidad, ¿no? De la autoridad de la Biblia, ¿no? Específicas, porque, por ejemplo, muchas contienen detalles específicos que van más allá de una simple generalización que se puede encontrar en estas otras tradiciones proféticas. Por ejemplo, la profecía de Miqueas 5:2 especifica que el gobernante de Israel, identificado por el pueblo judío como su Mesías, iba a nacer en Belén, por ejemplo, ¿no? En Miqueas 5:2 está el hecho de que va a nacer en Belén. Por eso, cuando llegaron estos sabios de Oriente a ver al rey Herodes, después Herodes preguntó a sus escribas, ¿no? ¿Dónde iban a nacer el que decían rey de los judíos? Y le dijeron en Belén, en Belén. Entonces, pues, son como detalles más específicos, ¿no? Son claros, no se está hablando ahí con simbolismos necesariamente. También las profecías bíblicas tienen un cumplimiento documentado, ¿sí? Documentado, o sea, hay documentos que narran precisamente el cumplimiento de estas profecías, ¿no? De hecho, cuando uno lee los evangelios, uno ve que a cada momento los autores están mencionando esto sucedió para que se cumpliera la profecía, ¿no? Especialmente el evangelio de Mateo está lleno de esto, ¿no? De eventos en los que Mateo aclara, esto sucedió para que se cumpliera la, la profecía. Entonces, esto hace diferentes a estas profecías en la Biblia, ¿no? Son específicas, hay un cumplimiento documentado. Y algo importante también es que hay un impacto histórico y transformador. O sea, los eventos profetizados, de alguna u otra forma, hay que admitir que cambiaron la historia, ¿no? La vida de Jesús cambió la historia de la humanidad. Entonces, no son profecías de eventos que no tienen sentido, sino que son profecías de eventos importantes. Y como había mencionado, si uno puede argumentar que estas profecías son reales, no solamente es un argumento a favor de la existencia de Dios, sino que es un argumento a favor de la divinidad de Jesús. Por eso decía un argumento a favor de la exclusividad del cristianismo, porque la mayoría de estas profecías específicas tienen que ver con la vida de Jesús. Entonces, y como digo, son eventos importantes, no es una profecía así nomás, ¿no? Sencilla. Bien, eso hace diferentes a las profecías en la Biblia, ¿no? Bien. Por lo general, yo cuando estoy enseñando, me gusta que las preguntas sean después de cada tema, pero para seguir el orden que ya se ha planteado y que han estado siguiendo en todas estas clases, vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a seguir avanzando, ¿no? Bueno, sobre el contexto histórico y teológico ya de las profecías bíblicas, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de algunos tipos de profecías
que tenemos en la Biblia, ¿no? Ok. Ya. Bueno, lo que dice aquí en el texto sí es importante, ¿no? Las profecías bíblicas se enmarcan dentro de un contexto histórico y teológico específico. Sirve como un medio a través del cual Dios comunica su voluntad, revela su plan redentor a la humanidad. Entonces, en el contexto histórico, estas profecías fueron pronunciadas en momentos críticos, momentos importantes del pueblo, ofreciendo esperanza o advertencia o juicio. Entonces, todos estos textos proféticos nos revelan no solo la existencia de Dios, sino también su voluntad, su carácter, sus atributos, ¿no? Entonces, por esto es muy importante. De hecho, la mayor parte de la Biblia es palabra profética, ¿no? Porque es como Dios se ha revelado. Por eso es tan importante este argumento a través de la profecía. Entonces, si hablamos de tipos de profecías, tenemos obviamente las profecías mesiánicas, que se refieren específicamente a la venida del Mesías, que traía la salvación, la redención. Sí, son, como decía, estas son las profecías que nos sirven de una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay profecías también, pero sobre otras naciones, y algunas también son claras y específicas, ¿no? Que pronostican eventos relacionados con el ascenso, la caída de diferentes imperios o naciones, ¿no? Hay muchas profecías sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre Israel mismo, ¿no? De hecho, el libro de Daniel es muy importante en este sentido. Eh, Ahí, bueno, después hablaremos un poco sobre ciertas objeciones, pero por ejemplo, en Daniel hay ciertas cosas bastante puntuales sobre los imperios que iban a gobernar. Por eso es que muchos críticos eh, de una u otra forma ubican la autoría de Daniel en un tiempo como muy posterior al tiempo de Daniel mismo, ¿no? Del exilio a Babilonia, por, precisamente por lo difícil de explicar de una manera racional, entre comillas, que se haya hablado de esos temas como algunos siglos antes, sino que dicen este libro tiene que haber sido escrito pues posterior al cumplimiento de estas profecías. Entonces, lo ubican como muy posterior al libro de Daniel, pero quienes argumentan en esta forma parten de un prejuicio, ¿no? De que no puede haber una profecía predictiva, entonces por eso el libro no tiene que haber sido escrito antes del cumplimiento. Pero como digo, ya es argumentar a partir del prejuicio, no en realidad de los descubrimientos, ni de la evidencia que tengamos sobre el libro de Daniel, solo por mencionar un poco, ¿no? Ya, pero también hay profecías sobre el futuro de la humanidad, obviamente, ¿no? Sobre el fin de los tiempos, sobre el juicio final, sobre la restauración de todas las cosas. Profecías que no son como para el tema que estamos tratando hoy porque no han tenido todavía su cumplimiento y no podríamos aseverar o tomar como evidencia de que eso ya, o sea, que es algo, ¿cómo se diría? Que tiene un cumplimiento real, ¿no? Entonces, sobre estos tipos de profecías. Veamos ya algunos ejemplos más concretos de profecías mesiánicas. Y los textos ustedes los conocen, ¿no? Sobre el nacimiento de Jesús en Isaías 7:14, ¿no? Es claro, y el cumplimiento en Mateo 1:22 y 23. Aquí Isaías es donde profetiza que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y Mateo vemos que interpreta el nacimiento de Jesús de María, también una virgen, como el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Por ejemplo, esto sobre el ministerio de Jesús, Isaías 61:1 y 2. Y esto tiene su cumplimiento en Lucas 4:18 y 21. Aquí Isaías está hablando de alguien ungido por el Espíritu de Dios para proclamar buenas nuevas, libertad, consuelo. Y en el Evangelio de Lucas es Jesús mismo quien en la sinagoga toma el rollo del profeta Isaías
y lee este texto de Isaías 61 y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía, ¿no? Eventos de la muerte, de la resurrección de Jesús, por ejemplo, en el Salmo 22. El Salmo 22 describe el sufrimiento de un justo que se asemeja al sufrimiento de Jesús en la cruz. Y no se diga en esto el texto de Isaías 53. ¿Sí? Isaías 53 y el siervo sufriente de Dios es uno de los textos que más como que literalmente sí tienen su cumplimiento en, en la muerte de Jesús, ¿no? Isaías 53 y en su resurrección. Entonces son unos ejemplos de cómo algunas profecías tienen un cumplimiento sobrenatural, ¿no? Sobrenatural. Entonces, como decía, no, es un argumento no solamente a favor de la existencia de Dios, sino también es un argumento a favor de la fe cristiana, de la autoridad de las Escrituras y de la autoridad de Jesús en especial, ¿no? Bien, entonces hasta aquí tenemos un contexto de lo que son las profecías, de cuáles son las profecías en la Biblia que tienen cumplimientos más específicos, ¿no? Porque hay que de alguna forma reconocer también que en la Biblia hay textos proféticos que no son claros y específicos, que ya son de alguna forma dependientes de la interpretación. Entonces, de esos no estamos hablando. No estamos diciendo que sean falsas profecías, son profecías verdaderas, pero que de alguna otra forma ya requieren cierta interpretación para buscar su cumplimiento. Para argumentar a favor de la existencia de Dios necesitamos más textos que sean como claros, específicos, con cierta predecibilidad y todo esto que ya mencionamos, ¿no? Y con un cumplimiento verificable. Yeah, ok. Entonces, ¿cómo iríamos desarrollando un argumento a favor de la existencia de Dios? Bueno, antes quiero mencionar algunas cosas. Eh, es importante tener en cuenta algunas cosas, que es improbable el cumplimiento accidental de muchas de estas profecías, ¿no? Porque sabemos nosotros que hay cosas que se han dicho antes que pueden tener un cumplimiento accidental. El tema es que cuando hablamos de las profecías en la Biblia se tratan de detalles específicos y contextos particulares que reducen significativamente las probabilidades de que, de que ocurran por casualidad, ¿no? Hay un libro de Peter Stoner, el libro se llama Science Speaks, la ciencia habla, proporciona un análisis estadístico de la probabilidad del cumplimiento accidental de las profecías mesiánicas y llega a la conclusión de que las probabilidades son tan bajas que o sea, que es lo más probable eh, razonar como un cumplimiento, con una intervención divina, una intervención sobrenatural, ¿no? Las probabilidades son demasiado pocas. Ok. También hay que tener en cuenta la especificidad y los detalles de estas profecías cumplidas, ¿no? Como había mencionado, las profecías bíblicas no son vagas ni generales, ya tienen detalles específicos. Había mencionado también lo del impacto transformador de estas profecías. Entonces, teniendo esto en mente, podemos ya desarrollar un, un argumento, ¿no? Vamos a usar un poco de la filosofía analítica para ver, como dije, de hecho, no encontré autores que específicamente usen esto como un argumento a favor de la existencia de Dios. Hay mucho material usando esto como un argumento a favor de la autoridad de las escrituras o de la singularidad de la fe cristiana. Pero se puede usar, como había mencionado, también como un argumento a favor de la existencia de Dios. Y podemos un poco organizarlo de esta forma, teniendo en cuenta, eh, como dije, la filosofía analítica, ¿no? Para argumentar un poco. El argumento sería de la siguiente manera. La premisa número 1 dice, si existen profecías que describen con precisión y detalle eventos futuros
y estos eventos ocurren exactamente como fueron predichos, entonces hay una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana, ¿sí? Entonces, obviamente, creo que estaríamos de acuerdo en esta premisa, ¿no? Si existen profecías, es decir, textos que se escribieron siglos antes, ¿no? Que detallan eventos en el futuro, y estos eventos ocurren exactamente como fueron predichos, entonces hay una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana, porque el ser humano no puede ver el futuro. Entonces, lógicamente o naturalmente, esto no está en la capacidad de conocer del ser humano. Para que esto ocurra, entonces, tiene que haber una fuente de conocimiento que trasciende esta capacidad humana. Entonces, la premisa 2 es que existen profecías, como las encontradas en los textos bíblicos, que han descrito con precisión y detalle eventos futuros. De esto es lo que estábamos hablando en los temas anteriores, ¿no? Que existen profecías en la Biblia especialmente que han descrito con precisión y detalle eventos futuros, ¿sí? Es la segunda premisa. Ahí tendríamos que si quisiéramos eh, analizar cada una de las profecías y todo eso, se nos llevaría ya como mucho tiempo, ¿no? Pero algo ya lo mencionamos, ¿no? Las profecías de la Biblia son claras, son específicas, predicen y el cumplimiento está documentado y, y obviamente eh, con los detalles. Entonces, existen profecías como las encontradas en los textos bíblicos que han descrito con precisión detalles y eventos futuros. Entonces, la conclusión de la premisa 1 y la premisa 2 es que, por lo tanto, existe una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana. Existe una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana, ¿sí? Pero podemos entonces ir a una premisa 3, y es que la mejor explicación para una fuente de conocimiento que trascienda la capacidad humana y que puede revelar eventos futuros con precisión es la existencia de una entidad omnisciente y personal, ¿sí? La mejor explicación para que un ser humano pueda tener esta fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana es que hay una entidad o una mente, podríamos decir así, omnisciente, que puede conocer lo que va a suceder en el futuro, y personal, porque se ha comunicado, ha dado a conocer este mensaje, ¿no? Entonces, eso también es la premisa 3, es importante tener en cuenta. Entonces viene la premisa 4 y que la entidad omnisciente que puede revelar tales eventos es lo que tradicionalmente se entiende como Dios, ¿sí? Y bueno, ahí especialmente podemos argumentar que el contenido específico de las profecías explican también la naturaleza de quien comunica las profecías, y que obviamente es Dios, porque si estamos hablando de profecías bíblicas, estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿no? El contenido mismo de las profecías nos debe llevar a otro caso para argumentar a favor del Dios cristiano, ¿no? Entonces, la conclusión de la conclusión 1 y las premisas 3 y 4, que es que por lo tanto la existencia de profecías cumplidas proporciona un argumento razonable a favor de la existencia de Dios, ¿sí? Este sería el, el argumento en sí, ¿no? Entonces ahí podemos ver cada una de las premisas. Ustedes pueden ir chequeando y ver cómo cada una, pues, de alguna forma tiene que ser verdadera, ¿no? No sé si ustedes ven ahí alguna falla en el argumento, ustedes que están más expertos en el arte de argumentar. Yo no soy experto para la filosofía analítica, en verdad, pero me gusta, sí, pero no es mi especialidad.
Pero esa sería, ¿no? La premisa uno, creo que estamos claros, ¿no? Estos eventos eh, predichos, si es que son reales, es porque hay una fuente de conocimiento externa a lo natural del ser humano. La premisa dos, de que existen profecías como las encontradas en los textos bíblicos, pues ya mencionamos algunas, ¿no? Miqueas 5:2 del nacimiento de Jesús en, en Belén, ya son detalles más específicos. Y, por ejemplo, Miqueas 5:2, leyendo el texto, ¿no? Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Ya la ubicación, una ubicación geográfica ya es como más específico, ¿no? Eh, bien, como había mencionado, el sufrimiento del siervo sufriente en Isaías 53, ¿no? Detalla muchas cosas, ¿no? Como detalles específicos de la pasión de Jesús, su crucifixión, su muerte, ¿no? Eh, Son cosas que no es como que sea tan fácil manipularlos para que se cumpla la profecía. Por ejemplo, la traición de Jesús por 30 piezas de plata, ¿no? En Zacarías 11, del 2 al 13 está esta profecía, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento de Mateo 27, del 3 al 10, que dice, y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue, y se ahorcó. También como específico de 30, algo específico como 30 monedas de plata, pues obviamente también es algo como muy difícil de, de manipular, ¿no? Ahora, si uno quisiera pensar en objeciones aquí, se habría que detenerse como mucho también para argumentar sobre esto, porque claro, habrá muchas personas que digan, pero las profecías fueron autocumplidas, ¿no? Y Jesús hizo específicamente ciertas cosas para que se cumpla la profecía, ¿no? Como cuando Jesús lee el rollo de Isaías en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido esta profecía, porque Jesús intencionalmente hizo aquellas cosas para que se cumpla la profecía. Entonces, como un autocumplimiento. Pero obviamente hay cosas que sí, o sea, sería lógico pensar que sí se puede hacer un autocumplimiento, pero hay cosas con lo que no se podría pensar en eso, como Jesús no podía controlar el nacer en Belén. eh, Como para darle un autocumplimiento, o sea, eso ya no dependía de él en ese momento. O el hecho mismo de la muerte en la cruz y su sufrimiento. Sería como demasiado descabellado pensar que Jesús intencionalmente se sometió a ese tipo de muerte solamente para que se cumpla la escritura, ¿no? Ahí caeríamos también en lo que Lewis comenta en su famoso trilema, ¿no? De, de Jesús estaba loco, sí, se sometió intencionalmente a ese tipo de muerte. Entonces son cosas que no se controlaban y que se cumplieron. Así. Entonces, este argumento de que las profecías pueden haber un autocumplimiento, no aplica. Otra objeción que se podría poner ahí es de si los documentos del Nuevo Testamento son fiables o no. Entonces ahí también tendríamos que argumentar a favor de la confiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento, porque alguien podría decir, pero los evangelios no son históricos. Los evangelios cuentan, no sé, mitos, leyendas o lo que sea. Entonces, por eso se escribieron ahí el cumplimiento de las profecías. Pero habría también toda una argumentación muy poderosa acerca de la confiabilidad de los textos del Nuevo Testamento específicamente, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los textos del Nuevo Testamento son
son cronológicamente más cercanos a los hechos históricos que muchos otros textos históricos que están más lejanos a los hechos que relatan, pero que por lo general los académicos no los cuestionan. Pero la Biblia, al Nuevo Testamento especialmente, sí lo cuestionan cuando la evidencia bibliográfica es más grande que otros textos que también se dicen históricos, ¿no? Están más cercanos cronológicamente y también hay más manuscritos sobre el Nuevo Testamento que lo que hay de otros también textos supuestamente históricos, que no se los cuestiona, pero al Nuevo Testamento sí se lo cuestiona, pero la evidencia bibliográfica es más amplia. Aparte de la evidencia bibliográfica, tenemos los testimonios también oculares. Los evangelios se basan en testimonios de personas que vivieron aquellos eventos, ¿no? Que también es un criterio que se debe tener en cuenta. Fueron testigos, muchos de ellos presenciales de la vida de Jesús, que es lo que están eh, contando, ¿no? Y también la coherencia interna, todos también los argumentos externos, todo apunta a la confiabilidad de los textos del, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las objeciones, ¿sí? Eh, otra objeción es la reinterpretación de eventos como cumplimiento de profecía. Ahí viene, bueno, un poco también la ambigüedad de que algunas profecías se pueden interpretar o reinterpretar, ¿no? Pero como digo, de pronto no son todas en la Biblia. Y muchas de ellas son específicas que no son susceptibles a interpretación, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Yeah, ok. Bueno, entonces solo vamos resumiendo un poco ya lo que hemos hablado. Mencionamos que la profecía en general tiene muchas funciones, no solamente el tema de la predicción, pero para efectos de lo que queremos mostrar, tomamos como ejemplos profecías que son predictivas. Y no solamente que son predictivas, porque dentro de la profecía predictiva en la Biblia también hay muchos textos que no cumplen con los criterios que había mencionado de claridad, de especificidad, eh, cumplimiento verificable, ¿no? Hay profecías que son un poco más generales o que usan un género literario más de símbolos o todo esto, como la apocalíptica, por ejemplo. No se puede hablar de especificidad de cumplimiento o de la profecía, pero no son todas, hay muchas que sí son específicas, claras y con un cumplimiento verificable, ¿no? Y del que tenemos documentos. Entonces, teniendo esto en mente, desarrollamos este argumento, ¿no? Ahí están las premisas. Si existen profecías que describen con precisión y detalle eventos futuros, y estos eventos ocurren exactamente como fueron predichos, entonces hay una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana. Premisa 2, existen profecías como las encontradas en textos bíblicos que han descrito con precisión y detalle eventos futuros. La conclusión de estas dos premisas es que, por lo tanto, existe una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana. La premisa 3 es que la mejor explicación para una fuente de conocimiento que trasciende la capacidad humana y que puede revelar eventos futuros con precisión es la existencia de una entidad omnisciente y personal. La premisa 4 es que la entidad omnisciente que puede revelar tales eventos es lo que tradicionalmente nosotros entendemos como Dios. Entonces, la conclusión de todo es que, por lo tanto, la existencia de profecías cumplidas proporciona un argumento razonable a favor de la existencia de Dios. Entonces, eso sería el contenido que tenía preparado para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, me imagino que ahora sí podemos
dejar el micrófono abierto para... Me imagino que es así, ¿no? Ahora tenemos este espacio de preguntas y respuestas también, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Algún hermano que tuviera ya una mano levantada para hacer el uso de la palabra y que proceda a hacer su respectiva pregunta? Buen día, hermano Hugo. Jorge. Sí, eh, la pregunta que quería hacerle es si esas profecías, bueno, hay varias más posturas, pero yo estoy de acuerdo que el Apocalipsis dice, los primeros, usted lee los primeros capítulos de Apocalipsis, dice que es profecía, es la profecía. Hay mucha profecía allí, entonces, si, si se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo, es porque las profecías de Apocalipsis se van a cumplir en el futuro. No sé qué opina de eso, hermano, su opinión. Sí, sí, gracias, Jorge, por la pregunta. Primero, como mencioné al inicio de la clase, profecía, hablar de profecía en la Biblia no debemos limitarlo a entender como predicción del futuro, ¿no? Primero ahí ya tenemos que comprender esto, que siempre que se habla de profecía, se habla de un mensaje de parte de Dios. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, no necesariamente para decir el futuro. A veces el profeta puede hablar del pasado, el profeta puede hablar del presente y también puede hablar del futuro, pero no es lo único. Entonces, empezando por ahí, yo creo que en Apocalipsis nosotros tenemos textos que hablan del pasado, textos que hablan del presente y también tenemos textos que hablan del futuro. Pero no creo yo, es mi perspectiva, que Apocalipsis sea un libro netamente que hable del futuro. No creo que solamente es el propósito. Apocalipsis es un texto que habla de toda la historia de la iglesia, pero también tiene sus textos que nos hablan de lo que va a suceder en el futuro. Obviamente que sí. Entonces nosotros esperamos que hay muchas de las cosas que ahí están escritas que se van a cumplir, obviamente, sí. Pero no es el centro de todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Esa sería la idea. ¿Alguien más tenía una mano levantada por ahí? Pero creo que bajó la mano. Isaí. Sí, buenas noches. Mm, bueno, a ver si puedo formular bien mi pregunta. Eh, este, entonces, bueno, con base a lo que estaba comentando usted de que las profecías van más encaminadas, bueno, yo entendería, por lo que usted comentó, yo entendería que las profecías van más encaminadas a lo prescriptivo del Nuevo Testamento, ¿no? Ujú, ujú, Acerca de que iba a venir un Mesías y que entonces el argumento a favor de la existencia de Dios vendría a ser completamente basándose en que el Antiguo Testamento nos habla concretamente de que va a venir un Salvador y que ese Jesús se manifestó bueno, en la tierra, ¿no? Hace 2000 años, ¿no? Ese sería prácticamente el argumento, ¿no? ujú, Pero, bueno, aquí a lo mejor no tiene mucho que ver, pero un ateo bien no nos podría decir, pero pues no sé, o sea, la Biblia fue alterada o cosas que luego creen que las cuestiones históricas han sido construidas a partir de las personas que han ido gobernando el mundo y todas esas cuestiones. ujú, ujú. Sí, 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 entiendo, entiendo. Por eso yo decía que para argumentar sobre las premisas,
tenemos que hacer un desarrollo un poco más extenso hablando de la fiabilidad del Nuevo Testamento, que como saben ese es otro tema del cual podríamos hacer otra clase, ¿no? Pero solo para resumir un poco, había mencionado esto de las evidencias bibliográficas, la evidencia interna, evidencias externas, que son criterios que académicamente se aplican para cualquier texto, ¿no? Cualquier estudioso, cualquier historiador que quiere analizar algún texto va a aplicarles estos criterios, ¿no? ¿Cuál es la evidencia interna, la evidencia externa? ¿Cuál es la evidencia bibliográfica que existe sobre ese texto? Entonces, con base en esas evidencias, alguien puede llegar a la conclusión de que estos textos son históricos o no son históricos, son fiables o no son fiables. El problema es que cuando se argumenta en contra del Nuevo Testamento o en contra de la Biblia en sí, se parte de prejuicios, más que de contenido, conocimiento académico, se parte de los prejuicios. Entonces, como el historiador ateo va a decir, las profecías son imposibles de que se cumplan, entonces, porque es, perdón, porque es imposible que una profecía sea real, entonces los textos tienen que ser adulterados, pero se parte del prejuicio, no de la evidencia. Ese es el problema. Pero si partimos de las evidencias, hay más evidencia de que el Nuevo Testamento contiene textos confiables, porque bibliográficamente, como mencioné, tenemos incluso muchas más copias, que son más cercanas a los hechos históricos. Tenemos la evidencia interna que afirma de que eso sucedió. Hay evidencia externa también de los hechos mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces, se puede formular un buen caso y sí, un fuerte caso a favor de la historicidad del Nuevo Testamento. Ok, gracias. Ok, no sé si alguien más tiene alguna dudas, inquietudes sobre este tema. Freddy. Buenas noches. Más que nada es un comentario u observación, como se quiera ver. Lo que yo observé es que dentro de la premisa uno, o más bien la premisa 2 y la conclusión están dentro de la premisa uno. Y tal vez ahí, no, me parece un poco redundante en ese sentido y tal vez pudiera en un momento dado hacerse un trabajo para pulir esa parte, porque yo no le encuentro el por qué está repitiendo lo mismo que ya se dijo en la premisa uno, ¿no? Yo pienso que más bien la premisa 2 al estar dentro de la uno y la conclusión al estar dentro de la 2, o bien se omite la premisa uno y queda la uno y como la 2 como la uno y la conclusión primera, adecuándola pudiera ser la premisa 2. Esa es una observación, nada más. Freddy, pero la premisa uno no es igual que la 2, porque la premisa uno es condicional. La premisa uno dice, si existen profecías que describan el futuro, existe una fuente de conocimiento que trascienda la capacidad humana. En la premisa uno está la condición. Si es que existieran este tipo de profecías, es porque existiría una mente superior. La premisa 2 es la afirmación, que sí existen este tipo de profecías. Entonces, la conclusión es de que existe un conocimiento que trasciende a la humanidad. No le veo mucho la observación tuya, porque no es lo mismo, ¿no? La primera premisa es, si es que existen estas profecías, debe existir una mente superior. Y la premisa 2 es la afirmación, existen este tipo de profecías, entonces la conclusión es que debe existir una mente o un conocimiento superior. Pero no sé, pero como digo, yo Sí. no soy experto en esto, no sé si alguien más tiene ahí alguna sugerencia en esto, Sí, pero mi único comentario agregado sería que lo que yo he visto cuando leo alguna premisa, que igual no leo mucho de eso, pero yo veo que una premisa es
algo que se postula que se puede verificar o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, la premisa 2, perdón, la premisa, sí, la 2, ya está ahí, me parece que estás haciendo como una afirmación concreta, o sea, existen hechos que bla, 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 ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir a la Biblia y entonces vamos a ver si existen o no existen. Ujú. Y así es como se podría refutar o defender esa premisa, ¿no? A ver, tú dices que no existen, bueno, pues aquí están, ¿y por qué sí existen o por qué no existen, ¿no? Y por Es ahí que, más o menos sí, sería, mira, Freddy, esta es la razón. En la premisa uno, un ateo podría decir, yo estoy de acuerdo con la premisa uno, porque la premisa uno, como te digo, es la condición. Entonces, si queremos mostrar la veracidad de la premisa uno, argumentamos de cierta manera que un ateo estaría de acuerdo. El ateo estaría de acuerdo que si existen este tipo de profecías, es porque hay un conocimiento superior. O sea, para demostrar la veracidad de esa premisa, es diferente que mostrar la veracidad de la segunda. Para demostrar la veracidad de la primera, simplemente es que, lógicamente, si es que existiera ese tipo de profecías, es porque hay un conocimiento superior. Entonces, en la premisa uno, un ateo estaría de acuerdo. Por eso es que en la premisa 2, ahí sí ya no estaría de acuerdo, de que sí existen ese tipo de profecías. Entonces, ahí viene la argumentación. ¿Sí? Entonces, si es que se llega a comprobar la premisa 2, la conclusión es de que entonces existe una, una fuente de conocimiento sobrehumano. Lo veo de esa manera. No sé qué más podríamos comentar ahí, ¿no? ok, gracias. Ok, bien, bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Tienen dudas, inquietudes sobre el tema de las profecías? Hay un comentario aquí en el chat que dice la hermana Norma García. Creo que la importancia de las premisas radica en que es contenido filosófico, por lo tanto están bien pensadas para su propósito. Sí, claro, es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea en la filosofía analítica, ¿no? Mostrar, llegar a la conclusión a partir de probar las premisas. Como no hay más preguntas, profesor, ¿le parece si nos puede despedir con una oración, por favor? Claro, claro, con gusto. Ok, oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, este tiempo que hemos compartido, hablando de tu palabra, ¿no? Sobre todo, que es una gran evidencia de que tú eres real, Señor, porque tú has hablado, has mencionado cosas siglos antes de que se cumplan. Señor, eso para nosotros es una señal, una evidencia de que tú eres omnisciente, tú eres todopoderoso, Señor. Es una evidencia de que tú eres real y, y que nosotros estamos seguros en ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado a esta clase. Gracias por el Ministerio de Razón y Creencia también, por los hermanos que organizan todos estos cursos. Bendícelos, Señor, bendice a cada profesor que seguirá enseñando y que todo sea para la edificación de tu reino. Te agradecemos por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profesor Hugo. Gracias a todos. Bendiciones. Feliz noche.